Sí, esta reforma hacendaria debe impulsar la competitividad y consolidar el crecimiento económico a nivel nacional y busca simplificar el sistema fiscal y fomenta la formalidad de la economía. Sin embargo, la iniciativa de reformas hacendarias sí puede impactar a la economía fronteriza, por lo que se necesita analizar a detalle. Sin embargo, sabemos que el sector comercial y el sector maquilador pueden ser impactados con la reforma. La reforma hacendaria busca incrementar la recaudación, no necesariamente mediante elevación de impuestos en algunos impuestos. También busca ser más equitativo el sistema fiscal, y lo que se ha dicho es que busca las diferencias que se reduzcan entre los más ricos y los más pobres. Entonces la distribución del ingreso se mejora con la reforma, y busca que el sistema no sea tan enredado, el sistema fiscal, como lo es, y es tan costoso para los contribuyentes. Entonces, sin embargo, sí sabemos que la homologación del IVA puede impactar a la frontera. Entonces, podemos esperar fugas de capitales en la región fronteriza. Pero lo más importante es que saca de competitividad económica a los estados fronterizos. Si no es que ya están fuera de competitividad, porque no se compara el impuesto al valor agregado con el impuesto a las ventas del lado norteamericano. Entonces, para las familias es un fuerte golpe al bolsillo de la población. En momentos que la zona fronteriza está en la desaceleración económica, y sabemos que se mantiene el desempleo, aunque algunos no lo quieran admitir. Ese sería un primer acercamiento. Gracias. Correcto, Juan Manuel, la misma pregunta. ¿Cómo calificas tú este paquete económico en el que se incluye la reforma fiscal? Bueno, prácticamente una reforma fiscal ciertamente más de carácter populista, así lo presentó el presidente Peña Nieto, una reforma de tipo social, cuando debe haber sido fundamentalmente una reforma fiscal integral, que era lo que estábamos esperando. Le pega directamente a la clase media, que como sabemos es la clase más representativa de la actividad económica tanto en el Estado como en México. No es una promotora bajo ningún motivo de la inversión y del empleo, al contrario, sentimos que va a motivar la informalidad y va a parar el flujo de inversión hacia México. Se abandona la política fiscal en base a políticas populistas. Existe la posibilidad, en base a los endeudamientos, de una posible crisis sexenal recurrente como la que ya hemos visto en el pasado. De cualquier manera, y con todos los cambios, ellos prevén un crecimiento para el 2014 del 3.5% del PIB, cuando sabemos que el país tendría que crecer arriba del 6% para proporcionar los empleos que se están generando, que se están necesitando en el país. De igual manera, contribuye en un incremento del 1.8% del PIB, nada más para tomarlo como perspectiva. Los países industrializados captan impuestos de alrededor del 18% de su Producto Interno Bruto. El promedio de México es del 12% de su Producto Interno Bruto, por lo que existe un diferencial de 6 puntos. Estos se han compensado en base a los ingresos petroleros, que como sabemos van a la baja, y de alguna manera se quiere prescindir fundamentalmente de la dependencia petrolera para el manejo del gasto público. La reforma fiscal no lo logra. Nos da un 1.8% más, seguimos con un diferencial de arriba de 4 puntos. Finalmente, pues no se logra, sentimos nosotros, el objetivo de que pague más gente, de que sea una reforma equitativa para todo el mundo, de que nos quite la dependencia petrolera y de que se logre generar promoción, inversión y empleo. Muchísimas gracias, Karen. Tu punto de vista de cómo calificas el paquete económico 2004 presentado por el Ejecutivo Federal en el que se incluye la reforma fiscal. Claro. Mira, Celia, en ese sentido coincido en gran parte con nuestro compañero Juan Manuel.
en cuanto a que debe de ser precisamente una reforma hacendaria integral, y el serlo integral debe de comprender los criterios de una política económica para el desarrollo del país. Lógico que para ellos es muy importante ver el tema recaudatorio, por lo cual sentimos que se inclinaron mucho más hacia esos rubros, ¿no? La política de ingresos, la política de egresos, pero sobre todo esto en función de lo que comentaba mi compañero, una política populista, o por así llamarle, una política hacendaria paternalista. ¿Por qué? Se están enfocando a querer recaudar lo más posible, sin tener realmente un ejercicio, unos renglones importantes de cómo incorporar a la economía informal, que si bien es cierto, hay que reconocer que prevalece en más del 50%, casi el 60% actualmente en el país, entre empresas productivas informales, por así llamarlo, y por otro lado las tasas de empleo que están incorporadas a la informalidad. Y por otro lado no encontramos la parte del incentivo fiscal real que realmente necesitan hoy por hoy las empresas, pero sobre todo lo que debe de estar dirigido a las micros, pequeñas y medianas empresas que contemplan ahora aquí el sustento económico de la mayoría de la población. Entonces, partiendo de esa premisa y viendo de que ya desde hace más de un año ellos ya venían tocando los temas hacendarios, porque independientemente de que el actual gabinete federal no había tomado las riendas del país, ya venía maquilándose esta situación, porque se venían haciendo una serie de recomendaciones en función de la política hacendaria que se debería llevar. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, estaban haciendo una serie de estudios de cómo alinear los objetivos del desarrollo hacendario en México, pero todos estos comparativos los estaban haciendo con países, Suecia, Noruega, algunos países nórdicos, que realmente llevan a cabo una política hacendaria completamente diferente, bajo unas condiciones distintas en otros continentes. Es decir, estaban tomando recomendaciones de o casos de éxito que se estaban llevando a cabo en aquellas regiones. Sin embargo, la realidad que estamos viviendo nosotros aquí en México, o en su caso en frontera, es completamente distinta. Desde su punto de vista, ¿cómo califica usted este paquete económico en el que se incluye la reforma fiscal? Realmente, mi opinión en particular es que volvemos a un centralismo, ¿verdad? Un centralismo en el cual el gobierno federal pues desea realmente la administración de los recursos, como lo hemos visto dentro de lo que es la reforma que está proponiendo el presidente de la República. Más sin embargo, ¿verdad?, también vemos que no hay un consenso general, ¿verdad?, sobre lo cual las opiniones que salgan de las mismas cámaras o de las mismas empresas, los mismos empresarios, donde se dé a conocer cuáles puedan ser las facilidades realmente administrativas y fiscales para tener ese avance en el concepto de fiscalización, en el concepto de captación de ingresos por parte de la Nación, de la Federación, de la misma Secretaría de Hacienda. No lo está haciendo. Sentimos nosotros que esa homologación que tenemos con el IVA pues realmente va a traernos unos criterios definitivamente alcistas de precios, porque lo vamos a ver, que va de cobrar un 11% al 16%, y lo más delicado es que pues la economía informal lo puede seguir cobrando sin pagar siquiera el impuesto correspondiente, que es un concepto que lo vemos actualmente. Realmente el castigado aquí pues ha sido el empresario, los mismos empresarios que estamos de una u otra manera registrados, las empresas grandes, al incrementar del 30 al 32% la tasa de impuesto sobre la renta. Se está castigando realmente a la empresa formal, a la economía que realmente sustenta a este país, que son cerca de 368 empresas grandes, ¿verdad? La diferencia de esas empresas, esos empresarios, ¿verdad?, de una u otra manera pues siguen siendo castigados. Lo mismo podemos hacer, esos precios alcistas van a traer una inflación en nuestra zona, en la zona fronteriza definitivamente. Sentimos que eso no, de una u otra manera, no ahuyenta, ¿verdad?, el efecto de la inversión, más sin embargo puede ser un propósito de empresas multinacionales o empresas sencillamente mexicanas que tienen tradicionalmente su empresa aquí para irse a invertir a otros lados, a otros estados.
¿Por qué? Porque no se considera, ¿verdad?, el efecto de que somos un país en desarrollo y queremos tomar medidas internacionales, ¿verdad?, siendo que no están afectadas. Estas medidas internacionales, con normas internacionales también, ¿verdad?, que son las que aparentemente se nos están de una otra manera impugnando, se nos están dando a conocer, pues no son para un parámetro como México, definitivamente. Yo siento, en mi opinión muy particular, ¿verdad?, de que la propuesta del paquete no fue sobre una reforma integral, sino fue algo que realmente está modificando los efectos de las fronteras, sobre todo nuestra frontera, que nos va a afectar, ¿verdad? Y que definitivamente debe de haber un consenso mucho más con más seriedad en el esfuerzo de que sean impuestos equitativos, que no sean simple y sencillamente para ciertos conceptos. Sí hubo muchas modificaciones, ¿verdad?, correlacionadas, se abrogan algunas leyes, la ley del YETU, ¿verdad?, la ley del IDE también, ¿verdad?, los sobredepósitos, lo que son los depósitos en efectivo, pero recordemos que cuando se hace ese tipo de modificaciones y abrogaciones de leyes, también trae una consecuencia muy grave, porque ahorita las personas que dejaron de depositar en efectivo, por decir así, van a seguir haciendo los depósitos correspondientes, pero la autoridad, en el momento en que rebasen cierta cantidad, ¿verdad?, los va a registrar, va a tener su registro federal de contribuyentes y les va a cobrar el ISR y el IVA correspondiente. Se abroga la ley del YETU, ¿verdad?, se aumenta al 32%, estamos hablando de 7.5, dejo de hacer la captación correspondiente, que en mi opinión muy particular pues va a ser muy perjudicial para precisamente las finanzas públicas. Más sin embargo, todavía estamos en veremos, pero sí siento que sí hay una afectación muy importante. En el IVA no se diga. Realmente, como estamos viendo, los únicos que van a pagar ahí los platos rotos de esa reforma son pues las personas y las economías de bajos recursos. Aspectos positivos de la reforma hacendaria es que impulsa la pensión universal y el seguro de desempleo. México es de los países de la OCDE que no tienen seguro de desempleo, y ya desde hace varios años era lo que la gente estaba pidiendo, y más con el crecimiento del desempleo en Baja California y en México. También propone un programa de aceleración al crecimiento económico. Es importante que no se incrementó el IVA en alimentos y medicinas, eso es importante. Y pues se acaban con los privilegios, ¿no? Y se elimina el impuesto empresarial a tasa única, que ese también ya era un reclamo de los empresarios, y el impuesto a depósitos en efectivo también. Entonces, lo que vemos es que hay aciertos o hay aspectos positivos en la reforma hacendaria. Se está tomando en cuenta que la economía se está desacelerando en 2013, entonces no puede haber un impuesto a insumos básicos, porque eso tendría un efecto económico adverso en el consumo. Entonces, pues se está tomando ahí en cuenta las familias más pobres, ¿no? Y por eso no, pues sí no se dio el IVA en alimentos y medicinas, que es donde podría recabar más el gobierno. Y otra propuesta de la reforma hacendaria: exenciones en el impuesto al valor agregado a servicios médicos, al transporte urbano, libros y revistas, que también es otro acierto. Y el impuesto en apoyo a la salud de los mexicanos, porque se está agravando a bebidas azucaradas con el fin de desincentivar su consumo, porque México pues ya es la nación más obesa del mundo. Se dijo en el informe que era la segunda, que Estados Unidos era la primera, pero no, México sí es ya la primera. Entonces ese es otro acierto para los niños de México, ¿no? Bueno, y para
para nosotros también que tomamos mucha soda y refrescos. Entonces también la Constitución va a cambiar. Hay una reforma al artículo 4 y 123, y ese es el derecho a pensión universal y un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Entonces, en ese sentido, sí, la reforma hacendaria sí es progresiva, porque pagan los que más ganan. Un ejemplo de eso es el impuesto a las utilidades obtenidas en la bolsa de valores, y también se está eliminando casi 3/4 de los tratamientos preferenciales y la mitad de los regímenes especiales, y solo se mantendrán los que representan amplios beneficios sociales para apoyar el crecimiento de la economía. Entonces, en ese sentido creemos que sí hay aspectos positivos de la reforma hacendaria. Gracias. Juan Manuel. Aspectos positivos y negativos de la reforma. De lo positivo creo que es poco lo rescatable. Se pudiera percibir que la eliminación del IETU, que la eliminación de los impuestos a los depósitos en el efectivo y el seguro de desempleo y de pensiones se pudieran considerar como aspectos positivos de la reforma, así como la reducción de los regímenes especiales de tributación. Pero realmente, si analizamos la parte del IETU, por la parte de las deducciones del ISR, se hace un acotamiento muy serio de las deducciones que se tenían previamente. Tomando un ejemplo, la depreciación acelerada, la deducción por los pagos a las partes relacionadas es un aspecto importantísimo a nivel de tratados de doble tributación. La deducción de los vales de despensa también se ve acotada. Inclusive las deducciones por concepto de seguridad social pagadas por el patrón. Entonces aquí los expertos fiscalistas eventualmente tendrán que hacer un cálculo y tendrán que comparar la ley del ISR antes y después del IETU. Y a como yo lo estoy visualizando, creo que finalmente, como se dice coloquialmente, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. De los impuestos a los depósitos en efectivo, ciertamente se elimina, pero eso era un impuesto temporal, era un impuesto de flujo de efectivo. Al final de cuentas se podía acreditar contra el ISR. Entonces, finalmente no representa un beneficio final para el empresario. Relacionado al seguro de desempleo y de pensiones, bueno, pues básicamente no lo fondea ni el trabajador ni el patrón. Estamos cometiendo el mismo error que cometió Europa hace 10 años, donde ahorita están seriamente afectados porque no tienen la base para sustentar este tipo de pensiones y de pagos, porque estas están financiadas prácticamente por el gasto público. Podemos ver que se incrementa la deuda pública en alrededor de 240,000 millones de pesos para el 2014, precisamente para fondear este seguro universal de desempleo. Entonces, realmente poco rescatable de la parte que pudiera percibirse como positiva. De la parte negativa, pues ya hemos hablado mucho, la ley del IVA, la manera como se ve incrementado aquí en la parte de la frontera, es algo que pues, nos va a ocasionar serios problemas de competitividad para Baja California. De igual manera, la estructura que están haciendo para las empresas IMEX, para las empresas maquiladoras y los depósitos de recintos fiscales, creo que se va a ser un inhibidor importante en cuanto a la generación de la inversión y del empleo. Y bueno, pues algunos otros aspectos que estarán mencionando aquí mis compañeros para no acabarme los temas. Muchísimas gracias, Karim. Muy bien, pero bueno, qué bueno que tocó de los últimos puntos, referente a los aspectos positivos y negativos. Uno, se concentra una política hacendaria, yo creo que con un ejercicio más federalista y con no otorgarle, en este caso a los estados, una independencia hacendaria, porque si bien es cierto, siguen concentrando todo a nivel central, en lugar de poder establecer algunos pactos con los estados para tratar de fortalecer la economía o la autonomía de cada uno, ¿no? Otro de los puntos definitivamente negativos es la propuesta de incrementar el impuesto del valor agregado en los estados fronterizos.
sobre todo bajo una óptica donde ellos argumentan que son aspectos de privilegio que hemos tenido, lo cual no lo consideramos de esa manera. Y por otro lado, pues basados, lógico, en una serie de argumentos que presentan, porque al momento de leer el documento nos percatamos que son bajo una óptica muy parcial, y hasta cierto punto no ciertos, ¿no? Ellos argumentan una serie de análisis que no son relevantes para la homologación del IVA, como una serie de comparaciones de costos de algunos productos, tanto que se venden aquí en frontera como los que se venden en el centro del país y demás, ¿no? Otra parte definitivamente que vemos que no es benéfica para el sector que representamos es gravar la venta de propiedades. Ahí le pegas directamente a aquellas personas que están ahorrando y esforzándose para poder tener un patrimonio en determinado momento, ¿sí? Que es parte del sueño de muchas familias mexicanas. Por otro lado, estás grabando directamente también el tema, la industria maquila, la industria en general, los recintos fiscalizados. En ese sentido, tiendes a no incentivar la inversión extranjera o la inversión local, y lógico le pega directamente al desarrollo económico. Otra parte que vemos negativa es gravar, por ejemplo, con impuesto al valor agregado incluso a la educación privada. Yo creo que en ese sentido muchas instituciones educativas le han apostado a tratar de subsanar la parte que le compete al gobierno, y por otro lado, pues el gobierno está pensando, en este caso, bajo esa política recaudatoria, que la sociedad se convierta en una especie de institución financiera hacia con la hacienda pública. Y por más esfuerzo que se pueda hacer, pues también tenemos nosotros que evaluar esa situación. El Congreso lo tiene que evaluar, porque no vemos de manera muy clara que el presupuesto de egresos vaya a ser lo suficientemente justo, transparente, de acuerdo a como lo necesitan los mexicanos. Dentro de algunas especies de efectos positivos podemos comentar, bueno, están grabando las operaciones en bolsa, están grabando las que son especulativas. Normalmente esas no tienen tanto impacto, no generan empleo. El no haber incrementado, por ejemplo, los alimentos y los medicamentos, en gran parte seguimos viviendo en una economía de crisis relativamente disfrazada, y pues le hubiesen pegado yo creo que a más del 80% de las familias mexicanas bajo ese precepto, ¿no? En general, yo creo que hay muchos rubros. Actualmente estábamos revisando apenas el día de ayer la política en materia aduanera, porque ahí vienen algunas reformas, pero actualmente ahorita tanto los importadores y exportadores están concentrados en ver cuáles son los claroscuros que le corresponde a esta actividad. No vimos en ningún momento una facilitación para lo que actualmente vive en materia de importación de mercancías la micro y la pequeña empresa. Entonces todo se sigue concentrando bajo el precepto de la información concentrada a través de los medios electrónicos, lo cual a la fecha pues, no ha venido siendo algo positivo para estas empresas. Muchísimas gracias. Sí. Efectivamente han sido muy pocas realmente lo que son los beneficios en esta reforma fiscal, que no es una reforma fiscal integral. Cuando hablamos de que se abroga la ley del YETU, pues es un beneficio, sobre todo un efecto administrativo que tenían las empresas y los empresarios y los comerciantes para efecto de hacer la determinación, el control, el cálculo y sobre todo las excesivas multas que se tenían al respecto con el incumplimiento de las informativas. Se abroga la ley del IDE, que ya vemos que tiene también una especie como de anzuelo, ¿verdad? Me sigues depositando en efectivo, pero te voy a cobrar el ISR y el IVA posteriormente, porque automáticamente se consideran como contribuyentes.
hay que tener mucho cuidado. Se elimina, para efecto de ley de IVA, ¿verdad? Igual se elimina la tasa del 11 en la región fronteriza, pasa al 16, que en mi opinión va a traer como consecuencia un proceso inflacionario, ¿verdad? De costo también. Se elimina la exención del IVA a los servicios de enseñanza, o sea, se estaban exentos, ahora hay que cobrarles el 16%, que en mi opinión, si es la obligación del Estado, la educación gratuita, laica y obligatoria, ¿por qué, verdad? Si no tiene la capacidad suficiente, la infraestructura para seguir educando a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le vaya a poner una traba, verdad, adicional a las escuelas? Aumentándoles el 16%. Ahora la excusa de ellos es, ¿sabes qué? Dejas de pagar el 17.5 que era el YETU que estabas pagando anteriormente, ¿verdad? Pero ahora me pagas el 16. Estoy de acuerdo, es un impacto directo al bolsillo, ya no del contribuyente, sino que de los padres de familia. Entonces ahí hay un retroceso, en mi opinión, ¿verdad? Que se debe de hacer un análisis muy específico a efecto de dar marcha para ese proceso, para que no se cobre el impuesto al valor agregado, mucho menos en educación. Este es un punto muy importante. Otro de los desafortunados puntos que nos está comentando aquí la reforma, se elimina la tasa cero en la enajenación de oro o febrería. Bueno, eso yo sí estoy de acuerdo, vale la pena, aquellos que manejan mucho esos conceptos. Y uno muy grave, en mi opinión muy particular, es que se elimina el tratamiento de régimen de repecos en la base de cuota fija y pagarán el IVA igual que el régimen general. Entonces imagínense, si estamos tratando de abatir la economía informal, tratando de registrar a las personas que están en la calle con un régimen pequeño, con una cuota, ¿verdad?, mínima, para que por lo menos pinten ahí, ¿verdad?, sus ingresos y sus registros, su control y su seguridad fiscal, ¿verdad?, y su integridad también como comerciantes. Imagínense que ahora les voy a cobrar el impuesto al valor agregado y las cuotas desmedidas que de una u otra manera las autoridades, que algún pequeño que empezaba a pagar 240 pesos hace 3 años, ahorita está pagando 2,400 pesos cada bimestre. Entonces imagínense nada más qué desproporcionalidad tan grande encontramos en la práctica, porque eso es real, eso es práctica, ¿verdad? Ahora incrementen el impuesto al valor agregado, pues entran definitivamente en el concepto, aquí lo dice muy bien, al igual que el régimen general. O sea, desafortunadamente estamos confirmando que el régimen de repecos pues se eliminaría y pasan a régimen general de ley. O sea, no va a haber el régimen de repecos. El otro que vimos son precisamente gravar las importaciones temporales de IMEX, el depósito fiscal, automotriz, el recinto fiscalizado estratégico. Si la autoridad está viendo que el crecimiento, que una de las fuentes potenciales que tenemos aquí en Maquila, en nuestra plaza, en nuestra zona, que son los generadores realmente de fuentes de trabajo de familias, bien, le estoy todavía aumentando la tasa al 32%, que aunque pagan sobre una base de safe harbor, precios de transferencia, ¿verdad?, de todas maneras la tasa se aplica, ¿verdad?, en su proporción. Ahora les voy a incrementar el impuesto al valor agregado al 16% de sus importaciones, como bien lo define la misma reforma, ¿verdad?, dentro de su estrategia. Dice, bueno, lo que sucede es que los señores importan sus insumos, van a pagar el impuesto correspondiente, pero lo pueden acreditar posteriormente, ¿verdad?, en sus operaciones que realicen definitivamente en el efecto de exportación. Y si las exportaciones están exentas, no hay impuesto correspondiente de ellas, se supone que tienen un IVA a favor, ¿verdad?, que van a poder solicitar posteriormente, ya sea por procedimiento de devolución y compensación correspondiente de los impuestos, y para ellos realmente no sería una desproporcionalidad grave. Generalmente las maquiladoras, una de las buena parte de ganancias que tienen son precisamente en la devolución de impuesto al valor agregado al final de mes o a final del ejercicio, y ese mismo lo pueden compensar con otros impuestos. En mi opinión, la misma maquiladora, las empresas extranjeras ven ese beneficio, lógico, estando bien asesorados, y lo ven con el concepto de que ese dinero se les va a devolver tarde o temprano. El único efecto sería de que tendrían que pagar el impuesto al valor agregado en las importaciones temporales, que definitivamente tendrán que solicitar la devolución a la compensación. O sea que el dinero se les devuelve automáticamente, ahí no hay ningún problema. Ya que la autoridad lo retenga y no quiera darlo por el proceso administrativo tan engorroso que tienen, pues sería otro concepto muy diferente. Pero en materia de
de comercio exterior, así es. En la ley del IEPS se establece un nuevo impuesto de bebidas saborizadas, un nuevo impuesto ambiental, se establece un nuevo impuesto de combustibles fósiles, o sea, va a haber un incremento del impuesto sobre el impuesto a la gasolina que se nos hace muy preocupante, ¿verdad? Porque no es más que un crecimiento inflacionario también a la larga. Se elimina el dictamen fiscal, se elimina la declaratoria por devolución de IVA, que es un proceso nada más en devolución, y para efecto de ISR ya vimos que se incrementa la tasa del 30 al 32% las personas físicas. No hay realmente una ventaja que como señala la misma lectura de lo que son las reformas, que beneficia al contribuyente. En mi opinión no es cierto, porque la tasa anterior estaba en un 28, 30 y ahora estamos en un 32%. Entonces ahí sería algo que es en perjuicio de la misma comunidad. Se ajusta el monto de los deducibles de automóviles. Antes podíamos deducir 175,000 pesos, ahora es 130,000, o sea, ¿qué pasa? Vamos hacia atrás. En lugar de que se pueda aumentar la inversión en nuestras mismos agencias o empresas automotrices nacionales, hay una restricción ahí. Se elimina la reducción del 12.5 de consumo de restaurantes. En fin, aquí tenemos una serie de nuevos tratamientos de repecos del régimen intermedio por régimen incorporativo que se preparen para ingresar al régimen general. En el régimen intermedio teníamos una característica muy especial, que era precisamente el que todas las inversiones que realicen se pueden deducir, tienen una deducción inmediata, pero como se abroga, lo que es el efecto de deducción inmediata, pues ahí viene la principal consecuencia que tiene el régimen simplificado. El régimen simplificado en las sociedades mercantiles tenían algo así como ingresos menos compras y gastos que tenías, no sobre la base de coeficiente de utilidad, y ahí viene para mi opinión, pues no es una ventaja para los empresarios en ese sector. Sí se puede hacer frente al seguro de desempleo y a la pensión de adultos. Va a aumentar la recaudación. Hay una simplificación que se quiera administrativa. Solo con la simplificación se estima 25% más. En México se destinan en promedio 337 horas al año para pagar impuestos, mientras que en otros países de la OCDE pueden ser 6 horas para el pago de impuestos estatales y federales. Esto nos dice que la simplificación es una de las claves de esta reforma hacendaria. Y el Servicio de Administración Tributaria ahora va a estar obligado a ofrecer un sistema digital abierto y gratuito para el cumplimiento fiscal de las personas físicas y de las micro y pequeñas empresas. Entonces, esto es para facilitar a los emprendedores presentar su declaración fiscal sin salir de casa, como se hace en otros países de la OCDE, o tal vez sin la necesidad de contratar a los contadores. También la reforma hacendaria promueve la formalidad de la economía. Sabemos que 6 de cada 10 empleos a nivel nacional son informales, más del 40% en Baja California son informales, 2 de cada 3 mexicanos trabajan en la informalidad. Entonces se está tratando de cambiar el paradigma, se crean nuevas reglas que inducen a las empresas y a los trabajadores a incorporarse al sector formal, y se hace un régimen de incorporación fiscal para los nuevos emprendedores o para los negocios informales que decidan regularse, en el que inicialmente no pagarán impuestos en su incorporación al sistema, y sus obligaciones solo habrán de incrementarse de manera gradual. Entonces, los trabajadores contarán con los beneficios del IMSS, con un subsidio en el pago de cuotas, y gozarán con el seguro de desempleo y tendrán acceso al crédito para la vivienda. También es una reforma que fortalece a Pemex. Va a tener un nuevo régimen fiscal, que esa es la clave para tener los ingresos, para que la empresa sea productiva. Eso es para que funcione como cualquier otra empresa petrolera en el mundo, ¿no? Y esto va a favorecer mayores inversiones en Pemex, y para que se desarrolle la empresa y se prueban finanzas sanas
y sea más eficiente y transparente el gasto, se acabe la corrupción en Pemex, ¿no? Y que se establezcan límites al gasto de la burocracia. Entonces, con todo esto, creemos que la recaudación va a aumentar con este paquete y sí se podría hacer frente al seguro de desempleo y a la pensión para adultos mayores, que fue una de las propuestas del presidente Peña Nieto en la campaña. Muchísimas gracias, Alejandro. Juan Manuel, con el paquete económico propuesto, ¿crees que se va a poder hacer frente al desempleo y a la pensión para adultos mayores? Difiere un poquito de lo que menciona el doctor. Una vez más, hemos estado corriendo un déficit presupuestario de alrededor del 1% año con año a través de la contratación de deuda pública. Hablábamos de que los ingresos petroleros representa casi el 6% del Producto Interno Bruto y vienen a financiar el gasto público que se está llevando a cabo actualmente. Hablaba también de que la reforma fiscal incrementa la captación de impuestos en 1.8%, existiendo todavía un diferencial de 4 puntos contra los países industrializados. Y también vemos que se solicita la autorización para un endeudamiento adicional de 240,000 millones de pesos para el 2014. Por lo que en mi opinión, en mi perspectiva, prácticamente nos estamos endeudando para pagar este seguro de jubilación y desempleo. Mencionaba también el caso de Europa, donde la base piramidal no está alcanzando para soportar este tipo de gastos. Nosotros somos de la opinión que un gasto de desempleo, que un gasto de jubilación debe de estar cuando menos en una parte financiado tanto por la persona que va a percibir ese beneficio o por la persona que va eventualmente a jubilarse. Hemos visto que estos esquemas no funcionan en otros países, por lo que nosotros pensamos que finalmente lo que estamos comprando es un problema adicional. Lo hemos visto con el Seguro Social. El Seguro Social no tiene ahorita para pagar sus programas de pensiones, sus programas sindicales, y creemos que eventualmente va a suceder lo mismo con este plan. Muchísimas gracias, Karim. La misma pregunta, si con el paquete económico propuesto, ¿crees que se va a poder hacer frente al seguro de desempleo y la pensión para adultos mayores? Mira, hacerle frente, yo creo que es hasta cierto punto un término, por decirlo ambiguo, ¿no? ¿Cómo le vas a poder hacer frente a una situación donde ves que tu población de más de 65 años va creciendo gradualmente? Según los cálculos y el mismo Instituto para la Protección a las Personas Adultos Mayores, el INAPAM, mencionan que después del 50 se va a triplicar más o menos la población de adultos mayores a 65 años. Y acaban de mencionar los compañeros sobre el problema que tienen incluso los países europeos o los nórdicos, de una sobrepoblación de personas de adultos mayores, donde los subsidios no alcanzan y han afectado gravemente la hacienda pública del país al que pertenecen. En este caso estamos hablando de un sustento promedio de 1,092 pesos. Yo creo que dinero nunca es suficiente, independientemente de que sea una especie de subsidio o una política hacendaria paternalista. Pero nunca va a ser suficiente, ¿no? Independientemente del reto que tiene el país para poder subsanar esta parte, que yo creo que si se le hace frente responsablemente, podremos hacerle frente, más no resolver el problema. De cada 100 mexicanos, 10 son mayores de 65 años, 2 más o menos viven en condiciones económicas y sociales dignas, y 8 de ellos están entre situación emergente económica o definitivamente completamente desprotegidos. Entonces, sí es un rubro el que se le tiene que atender, definitivamente. Pero en cuanto a destinar de la hacienda pública una parte importante, no puede evadir en determinado momento esa responsabilidad el gobierno federal. Yo creo que debería de ir esto emparejado con una buena campaña para impulsar la productividad en el país,
y tratar de equilibrar la situación de los adultos mayores y del desempleo, porque en gran medida esta campaña de seguro de desempleo tiene mucho que ver hoy en día con la gran cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian en el país. Entonces tendrían que hacer una buena política pública para tratar de impulsar ahora sí a todas estas personas no ocupadas y sobre todo vincularlas con el sector productivo. Repito, si fuera y si lo hicieran responsablemente, con transparencia y de alguna manera bien articulados con cada una de las vocaciones de los estados para tratar de subsanar, porque seguro no es la misma situación que vive Oaxaca, Chiapas, Guerrero, a comparación a como lo estamos viviendo actualmente en los estados fronterizos, en este rubro específicamente. Muchísimas gracias, profesor Guillermo. Con el paquete económico propuesto, ¿cree que se va a poder hacer frente al seguro de desempleo y a la pensión para adultos mayores, o se corre el riesgo de sobreendeudamiento? Mire, yo estoy de acuerdo y sí debe de hacerse. El seguro de desempleo y pensión para adultos es una homologación semejante al que tienen igual países como Estados Unidos. Sí es algo que se debe fomentar, pero igual que todo proyecto debe tener una base segura, ¿verdad?, de ingreso, una conciliación real entre lo que voy a recibir y en qué tiempo lo voy a recibir. Porque si empiezo a tomar yo del presupuesto, del paquete económico, el presupuesto que tengo sobre los rubros relacionados al seguro de desempleo y la pensión para adultos, va a suceder lo mismo que en Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de población tienen pagando con un seguro de desempleo, pudiendo la gente trabajar en cualquier otro tipo de concepto? Entonces también lo mismo en el efecto de pensión para adultos, pues sí es eminente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en la práctica con el seguro social? Vemos que los recursos que tiene el mismo seguro social, ¿verdad?, la gran mayoría de los recursos no se aplica para medicina y gasto médico y para infraestructura se aplica precisamente para la pensión y la pensión de sus mismos empleados, desafortunadamente, y las pensiones de las demás personas, ¿verdad?, pues llegan muy agotadientes, ¿no? El seguro de desempleo es muy importante, ¿verdad?, pero debe de realizarse precisamente sobre un efecto muy importante, un análisis de rubros nuevos financieros sobre los cuales se va a conseguir ese tipo de recursos necesarios. La misma ley, ¿verdad?, actualmente la misma ley nos señala, sabes que el seguro de empleo, sí estoy de acuerdo, lo voy a realizar, pero al final de cuentas o lo paga el patrón, que es el empleador, las empresas, porque al final de cuentas de ahí se obtienen los recursos, ¿verdad?, pero que sea igual, como lo señala Karim, que sea conjuntamente con el gobierno, ¿verdad?, que sea una participación igual, homóloga, semejante, casi igual, pero que se tenga. Sí es una necesidad, es una prioridad, pero lo que yo realmente traería como punto específico en esto es que el costo, tenemos que abatir primero el costo de la informalidad, atacar la informalidad primero, la creación de nuevas empresas para que salga precisamente de ahí el seguro de desempleo, la pensión para adultos correspondiente, ¿verdad?, lo que es la generación de empleos, que también es importantísimo, que no se está fomentando por parte de las autoridades federales, estatales, ¿verdad?, y municipales, y también, ¿verdad?, el efecto al final de cuentas, al obtener los recursos necesarios, el de la corrupción, porque la corrupción de nada sirve tener unos ingresos, una balanza comercial específica, ¿verdad?, toda la captación de recursos como debe de ser, si la corrupción sigue exactamente igual como lo estamos viendo y en aumento, donde la distribución de las partidas importantes del ramo 33 que ahora se piensan centralizar, ¿verdad?, precisamente por la corrupción y la falta de control que se tiene sobre los gobernadores, sobre los mismos políticos, se ha fomentado entre ellos mismos y nadie está haciendo nada. Si ven que desde el más grande está entrando en el efecto de la corrupción, pues los menores también entran en lo mismo y ahí estamos viendo las consecuencias. Yo creo que sí, el gobierno federal tiene que tener
mucha mano dura en ello, ¿verdad? Y atacar precisamente, ¿verdad?, lo que es la corrupción por medio de la detectar cuáles son los enriquecimientos ilícitos de las personas. Estoy hablando todas, incluyendo pues, lo que son gobernadores, municipios, etcétera, etcétera. Muchísimas